Mi nombre es Mateo, tengo 26 años, y hasta hace unos meses, pensaba que tenía una vida bastante buena. Llevaba 2 años casado con Gemma, mi novia de la universidad, una mujer que yo creía conocer como la palma de mi mano. Nuestro matrimonio, o eso pensaba yo, era sólido. Éramos jóvenes, teníamos nuestros trabajos, nuestra casa, y un futuro que parecía brillante y despejado. Pero los cimientos de ese futuro estaban podridos, y yo estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Gemma, que siempre había sido puntual y hogareña, empezó a llegar tarde del trabajo casi todos los días. Al principio, no le di importancia. Mucho trabajo, proyectos nuevos, me decía, y yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Confiaba en ella. Pero las noches se alargaron, y su teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Se quedaba hasta altas horas de la madrugada enviando mensajes, con una pequeña sonrisa en los labios que ya no era para mí. Cuando le preguntaba con quién hablaba, la respuesta era siempre la misma, monótona y vacía: cosas del trabajo, amor. La duda, como una semilla venenosa, comenzó a germinar en mi mente. Me sentía paranoico, celoso, y odiaba sentirme así. Intentaba convencerme de que solo era estrés, que la presión laboral la estaba cambiando, pero mi instinto me gritaba que algo andaba terriblemente mal. El punto de inflexión llegó hace unas 2 semanas. Yo estaba en la ducha cuando su teléfono, que había dejado en el buró junto a la cama, empezó a vibrar sin parar. La curiosidad me mataba. Salí, envuelto en una toalla, y miré la pantalla. Era un nombre que reconocía, un colega de su oficina. La había visto un par de veces con Gemma en eventos de la empresa. Sin pensarlo 2 veces, en un impulso que no pude controlar, contesté. Gemma está en la ducha, empecé a decir, planeando pedirle que llamara más tarde. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Gemma gritó algo ininteligible desde el baño, y la persona al otro lado de la línea, con una voz masculina que definitivamente no era de la colega que yo conocía, empezó a hablar atropelladamente sobre si Gemma quería ir a almorzar con él al día siguiente. Antes de que pudiera procesar la situación o decir algo más, colgó. El agua fría de la realidad me cayó encima, más helada que la de la ducha. Cuando Gemma salió, la confronté. Para mi sorpresa, no pareció nerviosa en absoluto. Con una calma que me heló la sangre, me dijo que seguramente yo había guardado mal el contacto, que la persona con la que hablé era otro compañero y que probablemente estaba preguntando por un almuerzo con un cliente. No algo entre ellos dos. Su tranquilidad fue tan convincente que por un momento casi le creí. Casi. Pero la semilla de la duda ya era un árbol oscuro y retorcido en mi cabeza. Durante los días siguientes, la tensión en casa era insoportable. Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre me evadía. Finalmente, hace unos días, Gemma me sentó en el sofá. Tenemos que hablar, dijo con una seriedad que me hizo pensar que por fin llegaría la verdad. Pero no fue así. Me habló del estrés, de cómo sentía que nuestro matrimonio había perdido la chispa. Y entonces, soltó la bomba. Dijo que éramos jóvenes, que quizá nos habíamos precipitado, y que deberíamos explorar. Me sugirió, con esas palabras exactas, tener un matrimonio abierto. En ese instante, todo encajó. El rompecabezas macabro se completó. No era estrés. No era la pérdida de la chispa. Era una excusa. Una coartada para legitimar su infidelidad. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, la vi con total claridad. El amor que sentía se había transformado en una fría y amarga decepción. No es necesario, le respondí, mi voz sonando extrañamente calmada. No necesitamos ningún tipo de arreglo de matrimonio abierto, Gemma. Porque lo nuestro se terminó. Eres libre de irte con él. Con tu colega. Sé que me estás engañando. La pelea que siguió fue monumental, pero para mí, todo había terminado en el momento en que pronunció esas 2 palabras, matrimonio abierto. Empacó una maleta entre gritos y acusaciones, y yo no hice nada para detenerla. Simplemente la vi irse, cerrando la puerta no solo de nuestra casa, sino de nuestra vida juntos.
Pasaron 3 días. 3 días de un silencio denso y pesado que llenaba cada rincón de la casa. Cada objeto, cada fotografía, era un recordatorio de la vida que se había hecho añicos. Pero en medio del dolor, sentía una extraña determinación. No iba a ser la víctima que se lamenta. Había sido traicionado, y no iba a permitir que esa traición definiera mi futuro. Lo primero que hice fue llamar a mis padres. Les conté todo, sin omitir detalles. Su apoyo fue incondicional. Mi padre, que trabajó en un bufete de abogados antes de jubilarse, me aseguró que me conseguiría el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Saber que el aspecto legal estaba en buenas manos me quitó un peso de encima. Esa noche, no pude dormir. En lugar de dar vueltas en la cama, me levanté y empecé a empacar. Metí en cajas toda la ropa, los libros, los productos de baño, cada pequeña cosa que pertenecía a Gemma. No lo hacía por rencor, sino por pura supervivencia. Necesitaba borrar su presencia de mi espacio para poder empezar a respirar de nuevo. Ver sus cosas esparcidas por la casa era como tener una herida abierta que se negaba a cerrar. Justo 2 días después de esa conversación, con la demanda de divorcio ya presentada esa misma mañana, sonó el timbre. Era ella. Me sorprendió verla. Imaginé que estaría muy ocupada con su exploración. Cuando abrí la puerta, me miró y me preguntó si todavía estaba enojado, como si nuestra pelea hubiera sido una discusión trivial por no bajar la tapa del inodoro. Trataba la situación como un malentendido que podíamos resolver con una charla. Antes de que pudiera envolverme en su red de normalidad fingida, se lo solté. Presenté la demanda de divorcio esta mañana, Gemma, le dije, mi voz plana, sin emoción. Pronto recibirás noticias de mi abogado. Su rostro se transformó. La máscara de tranquilidad se desvaneció, reemplazada por una incredulidad total. Se quedó sin palabras, boquiabierta. Aproveché ese silencio para dar el siguiente paso. He empacado tus cosas. Están en esa caja. Puedes tomarla e irte. La casa es mía, la heredé de mi tío abuelo. Si alguien tiene que irse, eres tú. Fue entonces cuando explotó. Estás exagerando, no puedo creer que pidas el divorcio por una estúpida pelea. Me dijo que había venido a hablar, a arreglar las cosas, pero que yo estaba actuando como un loco. Según ella, el irracional era yo. Incluso si te creyera, Gemma, incluso si quisiera pensar que no me engañas, le respondí, sintiendo como la ira comenzaba a hervir bajo mi piel, sugeriste un matrimonio abierto. Eso, para mí, es un insulto. Es el fin. No hay nada que arreglar porque ya no confío en ti. Su estrategia cambió. Al ver que la lógica no funcionaba, pasó a la ofensiva. Me trajo al interior de la casa para no hacer un escándalo frente a los vecinos, y ahí, la furia se desató por completo. Comenzó a gritar, a llamarme psicópata, controlador, y a culparme por arruinar su vida. No dije nada. No tenía sentido defenderme. Sabía que yo no había hecho nada malo. Ella estaba buscando un chivo expiatorio porque no podía aceptar la responsabilidad de sus acciones. La dejé gritar hasta que se quedó sin aliento. Luego, se derrumbó en el sofá, sollozando como una niña pequeña. Esperaba que corriera a consolarla. Esperaba que su llanto me ablandara. Pero yo me quedé de pie, mirándola desde el otro lado de la habitación, sintiendo nada más que un profundo y amargo asco. Al notar mi indiferencia, su llanto se convirtió de nuevo en ira. «Eres un insensible», me gritó entre lágrimas. «Te estoy mostrando cómo me siento y a ti no te importa». «¿Qué esperabas, Gemma?», le pregunté finalmente. «Te pedí el divorcio esta mañana. Me has estado mintiendo y engañando durante meses, ¿de verdad crees que voy a sentarme a tu lado y secarte las lágrimas? Necesitas irte. Ahora». Se negó. Dijo que había invertido demasiado en esta relación como para irse sin una conversación civilizada. Me exigió que le diera la oportunidad de explicarse. Hice un último esfuerzo. Si puedes calmarte y hablar como una adulta, te escucharé. Si no, te vas. Como por arte de magia, las lágrimas se detuvieron.
Se secó el rostro, respiró hondo y me miró. Está bien, dijo. Tienes razón. Te he estado engañando. Ahí estaba. La confesión. No sentí sorpresa, solo una sombría validación. Pero lo que vino después me dejó atónito. Intentó negociar. Dijo que de verdad quería darnos una segunda oportunidad, que podíamos ir a terapia de pareja, que podíamos retirar el divorcio y arreglarlo. Que tenía fe en nosotros. Era increíble. La miré fijamente y le dije, se acabó, Gemma. Se acabó en el momento en que me enteré de tu aventura. Tu sugerencia de un matrimonio abierto solo fue la lápida sobre un matrimonio que ya estaba muerto. Tu compañero de trabajo puede tenerte toda para él. Vete. Se negó una vez más a irse. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. No dije nada, solo marqué el primer número de emergencias. Cuando se dio cuenta de que realmente iba a llamar a la policía, finalmente se levantó. Tomó su caja, pero no sin antes lanzarme una última andanada de insultos, diciendo que casarse conmigo había sido el peor error de su vida. Mientras se iba, yo solo sentí una cosa, un inmenso y absoluto alivio. Echarla de mi casa fue como extirpar un tumor. El procedimiento fue doloroso y brutal, pero necesario para sobrevivir. En las semanas que siguieron, me enfoqué en el proceso legal. Unas 2 semanas después de aquella confrontación, Gemma recibió oficialmente los papeles del divorcio. Esa fue la excusa que usó para llamarme. Había olvidado bloquear su número y, para ser honesto, una parte de mí sentía curiosidad por saber qué diría. Respondí. Su voz al otro lado estaba quebrada por las lágrimas. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, me preguntó. 100% seguro, Gemma, respondí sin dudar. No dijo nada más. Simplemente colgó. 15 minutos después, recibí un mensaje de texto. Era un testamento de disculpas. Escribió que lo sentía muchísimo por todo, que yo merecía algo mejor y que lamentaba haberme decepcionado de esa manera. Añadió que todavía me amaba y que había terminado las cosas con su amante justo después de que yo la descubrí, porque se sentía culpable. No sé qué esperaba conseguir con eso. Quizás pensaba que su confesión tardía me haría sentir lástima o ablandaría mi corazón. Pero no lo hizo. Solo reafirmó mi decisión. El resto del mensaje eran más y más disculpas, un torrente de arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. La parte más sorprendente, sin embargo, fue el final del mensaje. Dijo que iba a aceptar todos los términos del divorcio sin disputas, que ya había causado suficientes problemas y no quería alargar mi sufrimiento. Honestamente, esperaba que luchara con uñas y dientes, que intentara hacerme la vida imposible como una especie de venganza. Pero no lo hizo. Supongo que, en el fondo, sabía que no tenía ninguna base moral para exigir nada. Esa fue una grata sorpresa, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad, saber que no tendría que prolongar esta agonía en tribunales. Pero no todos estaban dispuestos a dejarlo pasar tan fácilmente. Mis suegros, los padres de Gemma, se enteraron del divorcio y decidieron intervenir. Un fin de semana, aparecieron en mi puerta sin avisar. Estaban visiblemente molestos. Me rogaron que le diera a su hija una segunda oportunidad, que el matrimonio era sagrado y que la gente comete errores. Escuché su discurso con paciencia, recordando los años en que los había respetado y querido. Pero el respeto no podía estar por encima de mi dignidad. Cuando terminaron, les hice una sola pregunta, con toda la calma que pude reunir. Con todo el respeto que les tengo, quiero preguntarles algo. Si hubiera sido yo el que engañara a Gemma, si yo hubiera tenido una aventura durante meses y luego le hubiera sugerido un matrimonio abierto, ¿estarían aquí, pidiéndole a ella que volviera conmigo y lo intentara de nuevo? El silencio que siguió fue la respuesta más elocuente. Me miraron, incapaces de formular una palabra. La hipocresía de su petición quedó expuesta. No volvieron a insistir. Se fueron de mi casa y, poco después, descubrí que me habían bloqueado. No sentí remordimiento. ¿Por qué pensaron que podían cambiar mi decisión? Mi matrimonio había terminado, y con él, mi relación con su familia.
Era un daño colateral necesario. Ahora solo quedaba esperar a que el periodo de espera legal de nuestro estado terminara. El final estaba a la vista. El tiempo, dicen, lo cura todo. No sé si lo cura, pero ciertamente te da perspectiva. 6 meses después de la última vez que vi a Gema, el divorcio fue oficial. El proceso fue sorprendentemente tranquilo, casi administrativo. Apenas tuve que verla, y cuando lo hice, en las pocas ocasiones requeridas, hablamos a través de nuestros abogados. No hubo más dramas, ni más lágrimas, ni más acusaciones. Simplemente, se acabó. No diría que estaba fabuloso, pero estaba infinitamente mejor que el hombre destrozado que era meses atrás. Comencé a ir a terapia por mi cuenta. Al principio me sentía escéptico, pero mi terapeuta me dio las herramientas para procesar la traición y el dolor. Se convirtió en mi salvavidas. Hablar con alguien neutral, sin juicios, me permitió desahogar todo lo que llevaba dentro y empezar a reconstruir mi autoestima. También volví a escribir. Siempre había sido uno de mis pasatiempos favoritos, pero lo había dejado de lado durante mi matrimonio. Empecé a publicar algunas cosas en Instagram, pequeños relatos y reflexiones. A la gente pareció gustarle, y eso me dio un pequeño impulso de confianza. Mis amigos, bien intencionados, intentaron presentarme a varias chicas, pero yo no estaba listo. Necesitaba estar solo, conocerme de nuevo fuera de la sombra de esa relación. Necesitaba entender quién era Mateo sin Gema. En nuestro círculo de amigos y familiares, no oculté la verdad. Todos supieron exactamente por qué nos divorciamos. Gema se había cavado su propia tumba, y yo no iba a proteger su reputación a costa de mi verdad. Como era de esperar, casi todos me apoyaron a mí. Ella, por su parte, desapareció del mapa. Desactivó todas sus redes sociales y, según supe por un amigo en común, renunció a su trabajo y se fue a vivir con sus padres. El tiempo siguió su curso. 2 años después de mi divorcio, mi vida era irreconocible, en el mejor sentido posible. Estaba más feliz de lo que jamás había estado. Hacía 1 año y medio había conocido a alguien. Se llama Sofía. Nuestro comienzo fue lento, yo era cauteloso y ella fue increíblemente paciente, amable y comprensiva. Le conté toda mi historia, sin adornos, y su reacción me confirmó que era diferente. Cuando le mencioné la sugerencia de Gema sobre el matrimonio abierto, Sofía frunció el ceño y dijo, eso es una estupidez. Si quieres estar con otras personas, quédate soltero. No hay necesidad de herir a alguien que confía en ti. Sus palabras, su fuerte convicción sobre la lealtad y el respeto, resonaron profundamente en mí. Me enamoré de ella, y hace poco, le propuse matrimonio. Ella dijo que sí. Ahora estamos comprometidos y planeamos casarnos antes de fin de año. Realmente no pensé que encontraría el amor de nuevo tan pronto, pero la vida te da sorpresas. Con Gema, la conocí durante años antes de salir, y aún así me traicionó. Con Sofía, todo se sintió correcto desde el principio. A través de amigos, me enteré de que Gema había resurgido. Había reactivado sus redes sociales, estaba saliendo con alguien nuevo y se había mudado a otro estado. También me enteré de un pequeño detalle final sobre su aventura, su relación con su amante no terminó porque ella se sintiera culpable, como me dijo en aquel mensaje de texto. Terminó porque el tipo no estaba dispuesto a tener una relación seria con ella. Por eso desapareció y volvió a buscarme, como un último intento desesperado. Saberlo cerró el último capítulo de dudas que pudiera haber tenido. No le guardo rencor. Solo espero que encuentre su felicidad, lejos de mí. Porque yo, por fin, he encontrado la mía. Estábamos a solo unos días de la boda. La casa estaba llena de una energía feliz y caótica. Flores, listas de invitados, los últimos detalles del traje. Yo estaba completamente inmerso en la anticipación de casarme con Sofía, la mujer que me había enseñado a confiar y a amar de nuevo. El pasado se sentía exactamente como eso, el pasado. Un capítulo cerrado y polvoriento en una biblioteca que ya no visitaba. Y entonces, llegó el correo electrónico. Me sorprendió, porque Gema nunca había intentado contactarme de nuevo de esta manera.
Tenía su número de teléfono sin bloquear, pero supongo que un correo electrónico le permitía escribir un mensaje largo sin ser interrumpida. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo. ¿Qué bien podría salir de ahí? Pero una parte de mí, la parte que necesitaba el cierre absoluto, sintió la necesidad de abrirlo. Y lo hice. Era un correo largo y divagante. Hablaba de su vida actual, de su nuevo trabajo, de la ciudad en la que vivía. Cosas sin importancia, paja para rellenar el silencio de años. Pero luego, llegó al meollo del asunto. El verdadero propósito de su mensaje. Se preguntaba, después de todo este tiempo, si yo alguna vez había pensado que existía alguna posibilidad de darnos otra oportunidad. Leí la frase 2 veces, incrédulo. Sabía de mi boda, lo mencionó indirectamente. Dijo que se había dado cuenta de que yo había sanado, que había sido capaz de volver a confiar en el amor, y que quizás, solo quizás, eso significaba que podría volver a confiar en ella. Era una lógica tan retorcida, tan egocéntrica, que casi me hizo reír. Usaba mi felicidad como un argumento para su propio beneficio. No mencionó si seguía en una relación, o si me estaba pidiendo de nuevo un matrimonio abierto. Simplemente dejó la pregunta flotando en el ciberespacio, una última y patética súplica. Miré la pantalla durante unos minutos, el cursor parpadeando en un borrador de respuesta vacío. Podría haberle respondido. Podría haberle dicho que estaba loco, que cómo se atrevía a contactarme días antes de mi boda. Podría haberle deseado el mal, o podría haberle deseado el bien. Podría haber hecho muchas cosas. Pero en lugar de eso, simplemente cerré el correo. No respondí. No voy a responder. No quiero alimentar sus esperanzas ni darle un segundo más de mi tiempo o de mi energía mental. Mi respuesta no está en las palabras que podría escribir. Mi respuesta es mi boda en 3 días. Mi respuesta es la alianza que pronto pondré en el dedo de Sofía. Mi respuesta es la vida que estoy construyendo, una vida basada en la honestidad, el respeto y el amor verdadero. Ella lo sabe. Sabe que nunca tendría una relación abierta con mi esposa. Y eso, para ella, es el final de cualquier posibilidad. El fantasma final se había desvanecido. Y yo estaba libre, mirando hacia mi futuro, hacia mi luna de miel y hacia el resto de mi vida con mi esposa. El pasado, por fin, estaba muerto y enterrado.